No podemos predecir todos los eventos naturales, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres. El estar preparados es responsabilidad de todos. Esto es Cultura de Prevención. Nos encuentra también acompañándonos a esta hora la licenciada Ena Coral Poma. Ella es directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica, y el señor Félix Eduardo Romaní Seminario, él es director de la Dirección de Gestión de Procesos. Sí, yo quería comenzar preguntándole a la licenciada Ena Coral que nos cuente un poco sobre el CENEPRED primero, en qué se diferencia del Sistema Nacional de Defensa Civil, creo, para ubicarnos bien y claro, que nuestros oyentes comprendan la naturaleza de la función de este organismo, el CENEPRED, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, para comentar que desde el año 2011 se crea un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en el país. Junto con esta creación también nace el Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre como una entidad de asesoramiento técnico a todas las entidades que conforman este sistema. Este sistema fundamentalmente está conformado por las entidades de gobierno en sus 3 niveles, en el gobierno nacional, regional y local, y es participativo porque alcanza a la población y a la colectividad en general, al sector privado, etcétera. Pero la responsabilidad principal es asumida por el rol del Estado porque tiene como actividad principal la implementación de las políticas públicas. Entonces es ahí donde nosotros como CENEPRED centramos nuestros esfuerzos. El CENEPRED nace, o el sistema nace en respuesta, haciendo un poco de historia, por los efectos que causó el terremoto de Pisco el año 2007. La movilización y la respuesta que se dio después de cuando se hizo un análisis y por recomendación de organizaciones internacionales, es que se creía conveniente incorporar a ese sistema que en ese momento existía, que era el Sistema Nacional de Defensa Civil, es decir, orientado a responder básicamente cuando se producen los eventos, sino anticiparnos a este tipo de situaciones. Entonces hablamos ahí de la prevención y de la reducción. Y cuando nos referimos a estos 2 aspectos a la vez, hablamos también de la importancia que es la generación del conocimiento del riesgo. Es decir, nosotros sabemos que, como bien lo han dicho en la parte introductoria, a nuestro país lo impactan una serie de peligros, pero lo impactan de diferente manera en diferentes zonas del territorio. Va a depender mucho de las condiciones mismas, cómo está ocupado el territorio, y esto tiene que ver con la vulnerabilidad. Para tener ambos componentes, es decir, el peligro asociado a la vulnerabilidad, es cuando recién podemos determinar los riesgos. Es ahí cuando nosotros podemos decir, en determinada zona existe un riesgo alto, muy bajo, y según eso van las recomendaciones. Entonces es el CENEPRED que es la entidad que se crea como una necesidad de ver estos aspectos no visibles hasta antes del año 2007, y como les decía, donde se veía básicamente la respuesta. Se rescató ese componente porque también es importante ver el momento en que se presenta el evento y cómo actuar frente a él para también reducir el número de daños y muertes principalmente. Por eso es que se mantiene la defensa civil y se mantiene el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es quien también es el otro órgano asesor del sistema y que se encarga de ver todos estos aspectos, pero mirando siempre ya la presencia del evento. Nosotros brindamos asesoramiento técnico para prevenir los riesgos y reducir los riesgos ya existentes, ¿no? Y para eso yo veía en la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica, que es el responsable del fortalecimiento, desarrollo de capacidades, asistencia, asesoramiento y articulación, ¿no?, en temas de la prospectiva, de prevenir, ¿no?, el desastre.
Sí, nosotros realizamos una serie de estrategias, porque somos un organismo que tiene que brindar esta tarea a nivel nacional, y entonces hemos desarrollado una serie de estrategias. Una de ellas es focalizar nuestra intervención. Nosotros tenemos 10 profesionales dedicados a esta tarea de asistencia técnica, entonces tenemos 12 regiones intervenidas, digamos, o donde focalizamos nuestros esfuerzos. El primer paso es dar capacitación, hay que fortalecer las capacidades de los profesionales que trabajan estos temas en los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios. Y después de esta tarea de capacitación que la realizamos a través de cursos, brindamos asistencia técnica a esas personas, esos profesionales que se han capacitado. Nosotros pedimos o coordinamos con las diferentes entidades de gobierno la conformación de equipos técnicos, porque esta tarea es un esfuerzo que debe ser vista desde la entidad, no solamente desde una oficina, sino desde el municipio. Muchas veces nos dicen no tenemos personal, pero porque ven el tema desde una oficina de defensa civil o una oficina de gestión de riesgo. El tema tiene que ser visto por toda la entidad, porque es una preocupación, o debiera ser una preocupación constante de las autoridades, porque cualquier tipo de desastre que se pueda presentar va a frenar el desarrollo de esa localidad, de esa región, y si es de mayor magnitud, del país, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra lógica de trabajo. Primero capacitación, luego asistencia técnica permanente, porque hemos visto con el transcurrir de los años, cuando esta tarea no se hace de manera permanente, los esfuerzos se diluyen. Hemos hecho en los 3 últimos años mucha labor de difusión de la normativa, de este cambio de enfoque, para que nuestras autoridades comprendan que si bien es importante mirar el impacto mismo del desastre, es mucho mejor, o es necesario y es más sostenible que se tomen medidas para prevenir el riesgo y para reducirlo cuando ya existe, ¿no? Entonces, esa es nuestra lógica de trabajo. Hacemos cursos presenciales, hacemos cursos virtuales a 0 costos, y donde hemos tenido una gran aceptación, o nuestros cursos son visitados o son llevados por un buen número de personas, ¿no? Bien, licenciada, también nos acompaña Félix Eduardo Romaní, director de la Dirección de Gestión de Procesos. Trató de contarme esto de los procesos, pero le dije, esperemos un poquito para estar en el aire. Cuéntenos ahora, son 7 procesos, ¿no? Sí, la gestión de riesgo de desastres engloba 7 procesos, de los cuales CENEPRED abarca 4, que son la estimación, la prevención y la reducción. El cuarto tiene que ver con la reconstrucción. INDECI ve la capacidad, tiene ¿no? Tiene 13: preparación, respuesta y rehabilitación. Cuéntenos de cada uno de ellos un poquito, en 30 segundos para cada uno. Bueno, me enfoco en lo que hace CENEPRED, ¿no? Sí. Nosotros, para tratar de prevenir un riesgo, un peligro, mejor dicho, nosotros tenemos que conocerlo primero. Y dentro de la estimación, o sea, se hacen las investigaciones para saber qué peligros pueden estar afectando a ciertas áreas locales. En base a eso se hacen los estudios, ¿no? Se ve el peligro que existe, qué elementos expuestos hay, cuáles son las vulnerabilidades de estos elementos expuestos, para después, o sea, en base a informes y estudios que van a hacer los evaluadores de riesgo, determinan el riesgo existente en el centro. Uno de los riesgos, uno de los peligros recurrentes, no son lo que ocurre
cuando hay lluvias muy intensas y se desborda, no sé, el Rímac, el Lurín, se desbordan los ríos. Y entonces le comentábamos, ¿no?, que hay información que señala que ya no debe construirse, en la orilla del río no deben construirse viviendas, ni tampoco desarrollar actividad agrícola. Y me decían, sí existen, las leyes ya existen hace mucho tiempo, pero no se cumplen, ¿no? Las normas están establecidas, ¿no? Así tenemos que el ANA ha determinado que las franjas marginales de los ríos son intangibles, ¿no? Asimismo, hay observaciones del Instituto Geográfico Metalúrgico Minero que determina que aquellas pendientes con 35 grados, o sea, son peligrosas para construir. Sin embargo, en las quebradas se construye, ¿no?, en forma informal. Como el cerros de arena, ¿no?, que si hay un sismo, ese cerro se va a mover, ¿no? La calidad del piso también y del suelo es un factor importante para la resistencia ante sismos, ¿no? O la orilla del mar. Igual también está establecido, ¿no? La Dirección de Hay Hidrografía también, ha ¿no?, establecido que 50 metros de la línea de más alta marea, o sea, uno no debe hacer edificaciones. Pero o sea, nada de eso se cumple. ¿Cómo hacer para que se cumpla? Hay que, comenzar por tomar conciencia, ¿no?, del riesgo, ¿no?, del peligro, ¿no? Así es, para eso están estos programas. Claro, la idea nuestra es colaborar con ustedes, o sea, lo que queremos que nos vean como aliados y Muchas que estamos gracias. para apoyarlos con el mejor entusiasmo, buena voluntad, porque finalmente el riesgo, al final, el peligro, el desastre lo van a padecer nuestros oyentes y no queremos que tengan ya más desastres, ¿no? Sí, efectivamente, lo que le recomendaríamos a la población es no ocupar quebradas, no ocupar ribera de los ríos, y además porque, si bien, como comentábamos, ya existen normativas al respecto, se está emitiendo nueva normativa para reforzar estas debido al incumplimiento que existe, ¿no? Y aquí hay que poner un especial énfasis al rol que tienen nuestras autoridades. Nosotros hemos brindado asistencia técnica el año 2017 a 60 entidades públicas para que elaboren su plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Este plan es muy importante porque va a permitir la planificación justamente territorial en temas relacionados a riesgo de desastres. Entonces, primero, como decía Félix Romaní, es importante conocer el territorio, y para conocer el territorio hay que hacer estudios técnicos. El CNEPRED brinda asistencia técnica para hacer evaluaciones de riesgo, para hacer escenarios de riesgo. Esto va a permitir a la autoridad tomar decisiones, pero sustentadas en un informe técnico, para decir, estas son las medidas que se tienen que realizar en lo que es materia de prevención y estas otras medidas en materia de reducción del riesgo de desastre. Estos planes son hechos al corto, al mediano y a largo plazo. Un plan permite, lógicamente, en el proceso, digamos, de implementación, que sirva de sustento para pedir, por ejemplo, los fondos que se requieren si se tienen que hacer obras de infraestructura, por ejemplo, que abarcan una inversión que no cuenta el municipio local, por ejemplo. Pero si tienen el plan sólidamente sustentado, puede pedir recursos adicionales, además que hay otros mecanismos financieros del programa presupuestal, por ejemplo, para la gestión de riesgo de desastres, donde ellos pueden acceder. Para todos estos mecanismos nosotros brindamos asistencia técnica a las diferentes entidades públicas, ¿no? Bien, no sé entonces también si el señor Félix tendría algunas recomendaciones finales también ya para toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora. Bueno, solamente reforzar lo que dijo Ena, en el sentido de que todas las autoridades locales están en obligación de generar sus planes de prevención de riesgo de desastres. Esto va a conllevar a tener en forma ordenada, o sea, una visión prospectiva de lo que pueden hacer a futuro en una forma segura, considerando de que todas las actividades de gestión deben de tener como deben tener como en forma transversal la gestión de riesgos en consideración, ¿no?
Ujú. Bien, entonces, señor Francisco, no sé si tuviera alguna pregunta para nuestros entrevistados. Yo creo que nos vamos ya. Había un pequeño informe grabado sobre la prevención. Ujú. Exactamente. Entonces, de esta manera agradecemos a nuestros invitados de CENEPRED, de este organismo de prevención, por su participación a esta hora y también poder disipar todas las dudas en relación al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Nos estuvieron entonces visitando la licenciada Ena Coral Poma y el señor Félix Eduardo Romanilla. Esperamos pues tener siempre especialistas de esta institución para de esta manera seguir fomentando la cultura de prevención en nuestro país. Entonces nos vamos a nuestro siguiente segmento, el ABC de la prevención. ABC de la prevención. Todos los años, el frío extremo llega a varias zonas del Perú. Por eso, debemos informarnos, prepararnos y abrigarnos. En las zonas altas del Perú, durante época de lluvias, las nubes evitan que el suelo se enfríe rápidamente. Por lo tanto, el calor se mantiene durante la noche y el frío no es tan intenso. La sensación de calor se mantiene porque las nubes no lo dejan ir. Para que me entiendan, las nubes nos abrigan, como si fuera una manta, impidiendo que el calor del suelo, que se acumula durante el día, se escape. En cambio, cuando no tenemos el manto de nubes y el cielo está despejado, el calor se escapa hacia el espacio durante la noche y la temperatura baja mucho. Durante la temporada seca, entre abril y septiembre, las temperaturas nocturnas bajan por debajo de los 0 grados centígrados. A esa temperatura, el agua empieza a congelarse, las plantas y los animales jóvenes pueden morir, y las personas deben abrigarse bien para protegerse de los resfriados y la neumonía. Una adecuada información puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar una catástrofe. Aprendamos a prevenir desastres. Esto fue Cultura de Prevención.